Soy Silvia Hernández Orduña, gerente del Hub Bajío CIMIT. En el Hub Bajío estamos trabajando para generar áreas de impacto. En el estado de Jalisco estamos vinculados con Azujal y con Xochicentli, que son dos equipos colaborativos que están con nosotros desde hace 5 años, trabajando en módulos, plataformas, áreas de extensión, pero sobre todo en áreas de impacto vinculados con el proyecto PESA y con algunos extensionistas. Les agradezco mucho a ellos este trabajo. En el estado de Michoacán hemos tenido una alianza muy importante desde que iniciamos con el despacho Red Innova y también con el reciente despacho Espiga. Estamos nosotros generando muchas áreas de impacto con el proyecto PESA también, con extensionismo estamos vinculados. Ahí hemos hecho un trabajo importante con algunos municipios como Indaparapeo, Santana Maya y con los comités de sanidad vegetal. También tenemos una vinculación importante con algunas universidades, con institutos tecnológicos. En Querétaro tenemos trabajos de Masagro Productor y de Masagro Querétaro. Hemos conjuntado el esfuerzo federal con el esfuerzo estatal. Ahí tenemos una asociación que es Sustentabilidad Agrícola de Querétaro, que también es un grupo de técnicos certificados muy dedicados. Estamos trabajando en regiones de temporal, de semidesierto, condiciones de bajío y condiciones de valles altos. Le doy muy atentamente las gracias a SAC, a todos sus técnicos. Estamos también vinculados ahí con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, con la Universidad de Querétaro, obviamente con CEDEA. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha sido un gran apoyo y soporte para nosotros en el estado. Hemos trabajado en conjunto y creemos que vamos a generar mucho impacto con la estrategia de extensionismo. Tenemos vinculados a 27 técnicos, estamos trabajando por región y ahorita en este mes es clave para el levantamiento y registro de áreas de impacto. Les agradezco mucho a todos ellos su trabajo y estamos esperando que en este año 2018 demos una gran respuesta y una gran cantidad de áreas de impacto. Registra tus áreas de impacto y súmate a la red.